27 de enero de 1945. El campo de concentración de Auschwitz es liberado por las fuerzas soviéticas. Mientras millones de sobrevivientes del Holocausto se movilizan en busca de refugio, sus verdugos huyen masivamente hacia distintos puntos del planeta. Cientos de criminales de guerra nazis, amparados en una poderosa red de escape internacional, logran llegar a la República Argentina, donde permanecerán ocultos por mucho tiempo. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler, líder del nacionalismo, asumió como nuevo canciller alemán, institucionalizando la violencia política que su partido venía ejerciendo desde el golpe de Múnich en 1923. Para controlar la economía y detener las contradicciones internas que dominaban el país desde la derrota en la Primera Guerra Mundial, el gobierno nazi instauró un régimen policial. Hitler dirigió la frustración del pueblo alemán contra el pueblo hebreo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se demoniza a los movimientos sociales diciendo que eran manejados por judíos. Porque ya esa relación, el mismo Hitler le había hecho notar, como diciendo, miren en la revolución bolchevique la cantidad de judíos que había, lo cual se comprendía porque entre los judíos había un sentido social muy grande y muchos de ellos se plegaron a lo que parecía ser en un momento dado un ámbito de mayor justicia social, ¿no? Es que lo que ayudó a que alguna locura agarrara en Alemania es primero la hiperinflación, creo que en el año 25, y después vino la depresión de los años 30, que en Alemania había una desocupación del 25% de la gente. Cuando más descontento había en ese momento, Hitler elevaba sus porcentajes de actuación dentro de la política. Y cuando bajaba ese descontento, él perdía clientela política. Y el partido de Centrum, que era el de los católicos, al final le dio su apoyo porque tenían dos grandes temores. Uno, hacia afuera el comunismo, y el otro el desorden interno del socialismo y del anarquismo. Y bueno, cometieron el error de firmarle cheques en blanco, llevados de temores más que de esperanzas. El 15 de septiembre de 1935, el Congreso del Partido Nazi aprobó las leyes de la ciudadanía del Reich y de la protección de la sangre, dando inicio a la persecución sistemática. A partir de entonces, los judíos sabían que vivir en Alemania era peligroso y buscaron emigrar hacia distintos países, comenzando una diáspora que duraría más de una década. El asunto de la inmigración va de mal en peor en cuanto a la necesidad de los judíos a emigrar. Y una parte muy importante de ellos se traslada a la República Argentina, que todavía con limitaciones podían llegar hacia aquí, donde ya había una comunidad muy grande, por supuesto, instalada y trabajando y muy afincada y con gente que le iba económicamente bien, ¿no? Desde la finalización de la Guerra Franco-Prusiana, en mayo de 1871, Alemania se había convertido en la referencia de los militares latinoamericanos. El ejército argentino no era la excepción, y la impronta prusiana dominaba sus filas. Hubo financiación siempre del gobierno alemán y luego de los nazis de toda la actividad política en la República Argentina y en otros países del mundo. Específicamente porque el ejército argentino tenía cultura alemana en cuanto a su Estado Mayor, tenía armamento alemán, fusiles Mauser, cañones Krupp, y hasta el uniforme era copiado del ejército prusiano. Es decir, todo lo que era nuestro ejército era, incluso los oficiales de Estado Mayor eran alemanes. El golpe de Estado de 1930, comandado por el general José Félix Uriburu, había instalado en Argentina una tradición de gobiernos fraudulentos. La ideología fascista, imperante en la Europa de entreguerras, comenzó a difundirse entre los sectores de la sociedad más nacionalista. Todo el
pensamiento fuertemente prejuicioso y xenófobo en la Argentina tiene inicio con el golpe del 30. Y Justicia, Cancillería y Ministerio de Educación pasaron a ser como el coto de casa de ese pensamiento católico, integrista, que impregnó los mensajes que se emitieron durante estos años. Yo diría que la mayoría de los militares y la mayoría de los curas tenían simpatía por el fascismo italiano y desde ya por el franquismo. Argentina, ya desde la época de la preguerra, de vísperas de la Segunda Guerra Mundial, era el país que tenía el dudoso privilegio de albergar el partido nazi más importante del mundo fuera de Alemania. O sea que había una atmósfera en la sociedad muy receptiva hacia los nazis. A fines de la década del 30, la política inmigratoria argentina, caracterizada históricamente por su apertura, comenzó a ser restrictiva. Como ocurría en la mayoría de los países, en víspera del exterminio judío, el Estado argentino negó la entrada a miles de refugiados perseguidos. En Estocolmo descubrí la circular número 11, una circular secreta de 1938 firmada por el canciller José María Cantilo, que indica que todas aquellas personas que no puedan registrar su lugar de residencia y que además deban exiliarse por cuestiones políticas no deben ser admitidas en el país. Prohíbe de una manera ni siquiera demasiado eufemística el ingreso de judíos al país. A pesar de todas estas restricciones, Argentina fue el país que mayor inmigración recibió de judíos en toda América Latina. O sea que se pudo, a pesar de todo, entrar o mintiendo o pagando. Echa la ley, echa la trampa. Es decir, acá en la Argentina las leyes eran absolutamente restrictivas, pero la inmigración ilegal fue sumamente posible. A pesar de las restricciones inmigratorias impuestas por el Estado argentino, la relación con el régimen de Adolf Hitler era fluida. Berlín transfería a Buenos Aires gran cantidad de dinero para solventar la propaganda nazi y reforzar las operaciones de inteligencia que funcionaban fundamentalmente en la Patagonia. La Patagonia es la cuna del petróleo argentino. Antes de su descubrimiento, esta región de nuestra patria era un enorme desierto desolado y triste. Era como la vio Darwin cuando dijo de ella, tierra maldita. Desde siempre la Patagonia fue un elemento muy tenido en cuenta por los ideólogos alemanes, fundamentalmente por dos motivos. Como el petróleo para Alemania era uno de los elementos fundamentales en su política, carecía dentro de su territorio de petróleo, comienzan a tener, digamos, amplias ambiciones de ocupar lo que era la Patagonia, que por supuesto, como hoy, es un lugar con una población limitada. Al amanecer del 1 de septiembre de 1939, tropas de las Fuerzas Armadas alemanas cruzaron la frontera con Polonia, comenzando la invasión al país vecino. Hitler ordenó a sus oficiales preparar las tropas para invadir los Países Bajos y Francia. 3 días más tarde, el Reino Unido declaró formalmente la guerra al Tercer Reich. Pocas horas después, Francia hizo lo mismo, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Durante los siguientes 6 años, la muerte reinaría sobre el planeta. En realidad lo que estaba buscando Hitler era ir avanzando hacia los pozos petroleros caucásicos. Ese era el objetivo número 1 de Hitler. E intenta, por supuesto, un pacto con Churchill, diciendo que en realidad lo que él quería era asesinar comunistas y acabar con la cueva de criminales que había en Moscú, según palabras de Hitler. Esto permite un acuerdo que es tácito entre Churchill y Hitler que dura solo al comienzo de la guerra. En 1945, las levas obligatorias diezmaron las fábricas alemanas. Los obreros marcharon al frente de batalla y la maquinaria bélica del nazismo se quedó sin mano de obra.
En campos de concentración, millones de seres humanos, perseguidos por razones ideológicas, raciales y religiosas, comenzaron a funcionar como esclavos. Nosotros vivíamos en un pueblo muy cerquita de Varsovia. Cuando entraron los nazis, bombardearon nuestro pueblo y nos llevaron 50 kilómetros caminando hasta Varsovia. En el camino me pisotearon al lado mío a mi abuela, que era mi amor, que era algo muy especial para mí. Y cuando entramos, al poco tiempo nos encerraron con alambres de púa, donde fuimos masacrados, hacían racias, nos llevaban a los trabajos forzados en los caminos, no teníamos ni un poquito de agua, no teníamos lo que comer. Mi padre cayó muerto sobre mí, que la bala fue dirigida a mí y él recibió la bala y cayó muerto. Al lado mío tenía un hermano muy hermoso, alto, bien puesto. Lo mataron a palos. Los gritos de él se sentían a kilómetros. A mi mamá la fusilaron, pero la bala no la mató. Entonces empezó a gritar en yiddish: "Wo bleiben meine Kinder? ¿Dónde quedan mis hijos? ¿Dónde quedan mis hijos?" Gritaba. Entonces el nazi se enfureció, la agarró por los pelos, la llevó a un pozo de cal y la tiró. Y a mi hermana mayor la quemaron viva. El encargado logístico del registro, la captura y la deportación masiva de los judíos era el teniente coronel de la SS, Karl Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era el hombre que estaba a cargo de asuntos judíos en las SS y se lo conoce mejor como el que organizaba los envíos de los judíos en los trenes hasta los campos de concentración. Es decir, era el encargado de ver qué hacían con los judíos y con algunos otros emigrantes. Pero específicamente, él era un burócrata que tenía poder de determinar y dar instrucciones y dar órdenes para asesinar personas o enviar determinados trenes, que era la forma de tránsito normal en ese momento, hacia la muerte. Es decir, sacaban de un campo de concentración y los mandaban realmente a Auschwitz o en su momento a Sobibor, a Treblinka, donde fuera. El responsable de determinar el destino de los seres humanos deportados al campo de Auschwitz, por orden de Eichmann, era un médico antropólogo, conocido entre los internados como el Ángel de la Muerte, Josef Mengele. A Mengele le cabe haber trabajado en uno de los peores, de los lugares donde más crímenes se cometieron, que es Auschwitz. Él no solo experimentó con gente, sino que fundamentalmente era el encargado de separar a los chicos y a la gente de edad que, no pudiendo trabajar en las fábricas de la IG Farben Industrie, cita en Auschwitz, iban siendo separados e inmediatamente derivados hacia las cámaras de gas. Además se lo conocía porque él era un doctor que estaba obsesionado con el tema de los mellizos, porque creía que si él podía conseguir que todas las mujeres alemanas tuvieran mellizos, entonces podrían duplicar la cantidad de la raza superior aria alemana. Yo he visto a Mengele una vez, ¿no? Cuando estuvimos en Spandau West. Él vino a buscar gente para hacer experimentos. Era un bajito, con anteojos, con una mirada fría, dura, no de un ser humano, de un demonio. Abría vivos a la gente y hacía experimentos terribles. Mientras los asesinatos en masa se producían en la clandestinidad de los campos de exterminio, los funcionarios del Tercer Reich ignoraban que la guerra algún día terminaría y que tendrían que enfrentar sus crímenes. El estallido de la Segunda Guerra Mundial generó disputas internas sobre la posición que debía adoptar Argentina en el escenario internacional. En 1943, el presidente de la nación, Ramón Castillo, mantenía la neutralidad argentina en el conflicto. Sin embargo, ante la proximidad de los comicios electorales, Castillo manifestó su apoyo al candidato conservador y aliadófilo, Robustiano Patrón Costas.
al comenzar la guerra, en la Argentina había claramente dos posiciones. Y eso que se dio, que hubo dos Argentinas, y también se puede decir la Iglesia, hubo dos posiciones, unos más a favor de un lado que de otro. En lo cual también influyó la Guerra Civil Española, del 36 al 39, porque en esa guerra civil la cantidad de religiosos y sacerdotes que fueron muertos por los comunistas, anarquistas o grupos exaltados, bueno, hizo que gran parte de la Iglesia se plegara al franquismo en ese momento. Y respecto del judaísmo, había grupos nacionalistas muy fanáticos, aún prescindiendo de la guerra, ¿no?, que sí, no sentían simpatía por los judíos y medio se los toleraba. Había gente que pensaban que la guerra iba a terminar en un empate, que iba a estar 4 grandes potencias. Entonces era la posibilidad para una quinta potencia sudamericana hegemonizada por la Argentina. De todos modos, la neutralidad también era extrañamente patrocinada por Inglaterra. Pero Inglaterra lo que quería era seguir recibiendo carne y alimentos de la Argentina, para lo cual tenía que llegar en barcos neutrales. El 4 de junio de 1943, el general Pedro Ramírez, con el apoyo de un grupo de jóvenes oficiales nacionalistas agrupados en torno al GO, realizó un golpe de Estado. El GO, uno dice que era un grupo de oficiales unidos, otros grupos, obra de unificación, y en fin, este grupo va formando poder dentro de la República Argentina y ocupan los lugares de mayor responsabilidad. Este grupo quería diferenciarse de los grupos tradicionales del ejército, no querían la figura de Justo, querían un cambio en la política argentina, eran nacionalistas, no nazis, sino nacionalistas, entendámonos bien. El grupo lo que era, quería mantener el control de las Fuerzas Armadas y que no apareciese ningún general salvador, sino ser ellos los que condujeran a las Fuerzas Armadas a una solución que no pasase por los carriles convencionales y tradicionales que habían mantenido el ejército hasta entonces. De modo que cuando se da el golpe militar del 43, que va a durar 3 años, la Iglesia no clama al cielo como clamaría hoy si hay algún tipo de golpe militar. Porque, a ver, entre una cosa y otra, esperemos a ver qué traen los militares. A lo mejor convocan elecciones más limpias, etc. Entre los líderes de la revolución sobresalía un joven oficial que aspiraba a convertirse en conductor de la nación, Juan Domingo Perón. Bueno, Perón era virtualmente el líder. No sé si hubo una elección al respecto, pero ahí se imponía el que tenía más personalidad, el que propiciaba las ideas más certeras para aquellos tiempos. Así él establecía una suerte de primacía entre sus pares. Perón, como era un conductor, sabía integrarlos a todos. Le hizo entrar el concepto de que el ejército tenía que estar en el proyecto de la nación. La nación era importante en su desarrollo armonioso y su crecimiento, y que el ejército en eso podía cumplir una gran función. Perón era un líder con orientación favorable a Mussolini, porque la idea de que hacía obras sociales, seguro social, cosas de ese tipo, que efectivamente hacía, que era la construcción de un socialismo nacional, así lo definía él. Él tenía una simpatía hacia eso, no hacia el nazismo. Perón no era ni fascista ni nazista, era peronista. Y cuando le decían usted es peronista, ni tampoco peronista, decía él. Es posible que Perón admirase la forma en que Mussolini gobernó a Italia, es posible. Con el nazismo era distinto. Con el nazismo había una cuestión de piel. Los nazis no eran como los fascistas ni los alemanes como los italianos. Pero es muy posible que Perón admirase la maquinaria militar alemana, que despertaba la admiración de muchos oficiales. Estamos hablando de técnica, de profesionalismo militar, pero no la ideología del nazismo.
El 2 de febrero de 1943, el Ejército Rojo, al mando del mariscal soviético Georgy Zhukov, triunfó en Stalingrado. A partir de entonces, la retirada alemana sería progresiva y el avance soviético no se detendría hasta alcanzar Berlín, centro del poder del Tercer Reich. Los industriales alemanes, vinculados al régimen nazi, comenzaron a trasladar sus bienes hacia distintos lugares del planeta. Tras la caída de Stalingrado en 1943 se produce un movimiento enorme de fondos porque todos en Alemania sabían que la guerra estaba perdida. Podemos dividirlo en dos partes. Los industriales que se habían enriquecido con Hitler y los propios nazis. Todos estos inmediatamente comienzan a hacer sus giros de fondos hacia la República Argentina, Estados Unidos, sobre todo Suiza, que es quien más fondos recibió por parte de los industriales alemanes y también de toda la parte política de la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas habían establecido leyes para combatir la fuga de capitales. En este contexto, tan solo los países neutrales eran seguros para transferir el dinero del régimen alemán. Los servicios de inteligencia norteamericanos vigilaban a los empresarios alemanes en Argentina bajo sospecha de introducir clandestinamente divisas y oro nazi al país. Entre los empresarios investigados se encontraba uno de los líderes de la comunidad germana en el país, acusado de pertenecer al servicio de inteligencia nazi y de colaborar económicamente en el ascenso político del Gau, Ludwig Freude. En la influencia nazi o pro-nazi, fascista, en la Argentina había algunos personajes destacados. Uno de ellos era un tal Freude, y creo que tenía una buena relación con Perón, que lo veía también pragmáticamente, decía, bueno, este sí es nazi, pero acá no puede hacer nada, pero que haga industria. Esa es la política estratégica o geoestratégica de Perón. En la Argentina, durante muchos años antes, hubo un fuerte conglomerado industrial de alemanes, de empresas alemanes que trabajaban en distintos rubros. Y Freude debe haber sido alguno de esos empresarios que llegó y se hizo amigo de Perón, pero no se le reconocen actividades nazis a Freude. Además, sí. A través de Freude, los industriales alemanes ya estaban enviando enormes remesas de dinero que luego lo distribuían a empresas fantasmas que se creaban adrede para ocultar esos capitales que estaban llevando a la República Argentina. Es decir, grandes empresas que aún hoy subsisten, algunas con nombres cambiados y otras no. Hacia 1943, las potencias del eje fascista conformado por Roma, Berlín, Tokio ocupaban los Países Bajos, Francia y Noruega, y mantenían el dominio de las costas europeas. Sin embargo, la intervención de los Estados Unidos, ocurrida en diciembre de 1941, comenzaba a modificar el curso de la guerra. Estados Unidos participa en la Segunda Guerra Mundial a raíz del ataque de Japón en Pearl Harbor. Es decir, esto va a ser un giro también en la guerra, no se puede considerarlo o dejar eso de lado, porque a partir de ese momento todos saben cuál va a ser la definición de la guerra. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista Italiano destituyó y encarceló al primer ministro, Benito Mussolini, ocupando su lugar el mariscal pro-aliado Pietro Badoglio. Adolf Hitler ordenó al general Albert Kesselring que ocupara Roma y el norte de Italia. Mussolini luego es rescatado, digamos, del lugar donde estaba detenido en el Monte Sasso por Otto Skorzeny, por el nazi Otto Skorzeny, por órdenes de Hitler. Es llevado, yo creo que de malas ganas, a reunirse con Hitler y continúa la guerra con una Italia dividida. En el sur ya en poder socioeconómico y militar de los aliados y en el norte bajo una denominada República Socialista de Saló, que era la que estaba teóricamente bajo el mando de Mussolini, que no era otra cosa que en ese momento un títere de los nazis, ¿no? El 23 de marzo de 1944, la resistencia italiana detonó una bomba en la ciudad de Roma, matando a 33 soldados italianos que colaboraban con el ejército nazi. Al día siguiente,
En las fosas ardeatinas, antiguas canteras de mármol de las afueras de la ciudad, 330 italianos fueron masacrados. Uno de los encargados de llevar a cabo la matanza era un oficial de la SS, residente en la capital italiana desde su ocupación y asiduo torturador de partisanos, judíos y comunistas. Erich Priebke. El caso de Erich Priebke es el caso más conocido en la historia reciente, ¿no? Porque Erich Priebke era un oficial SS de la Gestapo en Roma. Y su trabajo es mucho más importante de lo que parece, porque oficiaba de traductor en las operaciones de inteligencia que se realizaban entre los aliados y los nazis en la fuga de nazis hacia diversos lugares del país. Él actúa como traductor de todo esto. Y participó en el asesinato de ciudadanos italianos en Roma en los últimos meses de la guerra. Hitler ordena por ese atentado una represión más que violenta. Quería matar a 50 o 100 personas por cada muerto. Y Hitler dio la orden, bueno, tienen que morir 10 italianos por cada alemán que murió. Y en una forma totalmente cruenta, se los hace arrodillar dentro de unas antiguas minas abandonadas en las cercanías de Roma, y en plena oscuridad, iluminados por antorchas, comienzan a fusilar a la gente. El 3 de noviembre de 1944, Joseph Mengele ordenó la muerte de los últimos prisioneros en las cámaras de gas de Auschwitz. A los pocos días, mientras los nazis desmantelaban las instalaciones del campo de exterminio, evidenciando la inminente derrota alemana, Mengele y Eichmann abandonaron clandestinamente la región, iniciando su largo escape de la justicia. Entonces, cuando bombardearon ya la fábrica, bombardearon nuestras barracas, entonces se nos acercó un nazi y dijo: ustedes se tienen que ir de acá, porque acá van a entrar nuestros enemigos. Van a hacer una marcha, los vamos a llevar a Checoslovaquia, donde hay también fábricas de municiones. Nos pusimos en fila, 300, los que trabajábamos en esa fábrica, y empezamos a caminar. Los alemanes huían, de comer no había. Y cuando llegamos cerca de la frontera alemana, checoslovaca, de los 300 éramos 15. Cuando entraron los aliados y nos vieron a nosotros, los 15, muchos lloraban, muchos vomitaban, muchos se arrodillaban y decían: no puede ser, no puede ser, no puede ser, hasta que nos llevaron a todos al sanatorio. The Red Schoolhouse at Reims, France, as peace is signed with German General Jodl acting for the remnants of the Nazi government. Jodl, for a few hours, was the chief of staff of the German army, while the Führer's successor, Admiral Göritz, was strangely missing. This is the news that electrified the world: unconditional surrender. Ahí los alemanes firman la rendición, que luego se ratifica en Berlín un par de días más tarde. Se lo llamó el Día de la Victoria. Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial no finaliza con la rendición de Alemania, porque continúa en lo que se llamaba el Teatro del Pacífico. Es decir, Japón todavía seguía peleando hasta agosto de 1945, cuando Estados Unidos decide lanzar las 2 armas atómicas. Posteriormente a recibir semejantes artefactos nucleares, Japón se rinde incondicionalmente, llegando así a finalizar la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos, 4 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 3.500.000 polacos, 1.500.000 disidentes políticos, 800.000 gitanos, 300.000 discapacitados y 250.000 homosexuales habían sido exterminados. El horror que había sacudido al mundo comenzaba a salir a la luz, pero los responsables del genocidio pretendían permanecer en las sombras.
El gobierno argentino declaró la guerra a los países del eje el 27 de marzo de 1945, cuando Alemania estaba virtualmente derrotada y Berlín era una pila de escombros. Argentina se mantuvo neutral hasta que la presión del gobierno norteamericano, de los aliados, a la fuerza cortaron relaciones sin declarar la guerra. Esto va a venir recién en marzo, si no me equivoco, del año 45, al ver que al no hacerlo entonces estarán excluidos de las Naciones Unidas. Pese a todo lo que se dice, Perón fue bastante ecléctico, fue bastante equilibrista. Tan es así que sus enemigos le reprochan que el día que el gabinete rompe relaciones con Alemania, él sale riendo a carcajadas. Entonces lo acusan de hipócrita, de falso, de traidor, los elementos más apegados a una posición nacionalista extrema y contestataria de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Sin embargo, los vehículos políticos e ideológicos del gobierno argentino estuvieron al servicio de la última operación secreta del Tercer Reich, Ultramar Sur. La idea de que había nazis ocultos en Argentina en realidad existió desde el fin de la guerra. Inclusive había la fantasía de que Hitler mismo había desembarcado en un submarino en la Patagonia. Primero porque la Patagonia es un lugar despoblado y además pues justamente en una parte de la Patagonia, en Bariloche, en Neuquén, hay muchos alemanes. Y efectivamente muchos fueron a parar ahí, porque estaban lejos del gobierno central y lejos de la opinión pública y mezclados con bastantes alemanes. Bueno, la teoría de que Hitler estuvo en la Patagonia estaba basada fundamentalmente en documentación, es decir, en mucha documentación que indica, sobre todo por parte del gobierno norteamericano y del gobierno ruso, que Hitler se estaba escapando hacia la Patagonia en submarinos. De esos aproximadamente 6 submarinos que llegaron y que fueron hundidos en las costas patagónicas, 2 se entregan en Mar del Plata. Uno lo hizo el 10 de julio de 1945, meses después de terminar la guerra, y el U-530 se entrega un mes más tarde, el 17 de agosto, y luego de haber cargado 9 meses antes 2.000 kilos de oro del submarino japonés I-52. En el caso del 977, lo llamativo es que faltaba la mitad de la tripulación. Es decir, esto es por demás llamativo y es un secreto total de la República Argentina. Es decir, ¿quiénes son las 30 personas que llegaron solo en ese submarino en forma clandestina a la República, a la Patagonia? Bueno, eso es imposible saberlo. Pero sí, por los lugares ocupados en los submarinos, sabemos que alrededor de 80 personas se fugaron hacia la Patagonia Argentina, estando esto ya organizado desde mucho tiempo antes. Mientras las bombas caían sobre Berlín y los máximos jerarcas desaparecían o fraguaban su muerte para evitar la justicia, los técnicos y criminales de guerra nazis más destacados huían en aviones y sumergibles, según las operaciones de inteligencia programadas por las principales potencias. Argentina no era el único país que abrió sus puertas de una manera u otra a refugiados del Tercer Reich. La dicotomía entre democracia y fascismo que caracterizaba la Segunda Guerra Mundial se transformó en una dicotomía entre democracia y comunismo. Y por lo tanto, en los países del Occidente, casi cada persona que era anticomunista se consideraba como un amigo del Occidente. Estados Unidos organizó una operación que se llamó Paperclip, que se centró en el reclutamiento de científicos nazis y de documentación científica. Y lo propio hizo la Unión Soviética con una operación que se llamó Osvakin. Y así ingresaron a Estados Unidos una cantidad de científicos que habían colaborado con el Reich, sin posibilidad de ingresar a las empresas privadas y constreñidos a trabajar en los espacios designados por el gobierno americano en ese momento, pero aportaron al desarrollo nuclear en Estados Unidos. En route to prison camps throughout the United States, 3,000 German prisoners of war arrive in New York. Dirty and bedraggled, they nevertheless present a different appearance from the undernourished, mistreated Americans who suffered the tortures of hell in Nazi prison camps.
Durante los primeros años de posguerra, más de 1 millón de nazis que no habían sido captados por los aliados estaban librados a su suerte. Como la gran mayoría de los prófugos que permanecían en la Europa liberada, Erich Priebke fue trasladado a un campo de detención aliado. Los criminales en general fueron capturados en su totalidad porque la mayoría de los alemanes desde los 18 años en adelante eran enviados a campos de concentración para prisioneros de guerras que vulgarmente se conocían como POW, por sus siglas en inglés. Por lo tanto, todos estos criminales que se encontraban, por ejemplo, como Priebke, en el campo de concentración de Afragola, en Italia, en el sur de Italia, declara perfectamente que él había asesinado a 2 personas en las fosas argentinas, entre otras cosas que están en su declaración. Y Robert decía, yo maté, pero obedecía órdenes, en este caso de Kappler. Y así entonces, ¿qué hicieron? A quien se juzgó fue a Kappler, pero no a todos los demás que él menciona en su declaración perfectamente bien quiénes eran. A medida que la Guerra Fría fue avanzando, es decir, a medida que se hace más evidente la contraposición capitalismo-socialismo de la Unión Soviética, van saliendo de estos campos de concentración y se les consiguen pasaportes o visas para que se dirijan a muchos lugares del mundo. Terminada la guerra, infinidad de solicitudes de defunción inundaban los tribunales europeos. Miles de hombres que jamás habían regresado del frente de batalla permanecían desaparecidos. Despojado de la ropa de la SS, Mengele adoptó la identidad de un médico militar alemán y se unió al ejército en retirada. Mengele fue el otro criminal que se encontró en una situación muy complicada después de la guerra y vivía oculto, viviendo en campos, muy oculto. En el caso de Mengele la situación era mucho más fácil porque el padre era millonario, tenía una empresa que se dedicaba a la producción de maquinarias agrícolas y si bien desde épocas anteriores a la llegada de Hitler al poder este hombre ya vivía holgadamente, con la llegada de Hitler hace muchísimos negocios, por lo tanto su poder se incrementa mucho. Es una familia muy adinerada de Alemania. O sea que él tuvo siempre el apoyo económico de su familia. Para la casa de sus padres, en Günzburg, en Alemania, y se quedó escondido hasta que las cosas fueran calmándose y se pudieran venir para acá. Los estruendos de la guerra se aplacaban y la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética evidenciaba el comienzo de la Guerra Fría. El creciente poder mundial de la Unión Soviética generaba en algunos sectores del Vaticano la certeza de una inminente invasión comunista. Parte de la Iglesia contribuyó a la huida, ¿no? A través de lo que se denominó la Ruta de las Ratas, que es una ruta clandestina de fuga que salía, digamos, tenía el punto de partida en Europa y el punto de arribo en América del Sur. Y lo que había era la posibilidad, la garantía de poder salir de Europa, ¿no? Hacia un nuevo destino que le otorgara impunidad. La Iglesia realmente tenía componentes fuertes pro-fascistas. No creo que la mayor parte de la Iglesia estaba muy metida en esto, pero supongo que las autoridades de la Iglesia y del Vaticano sabían que esto existía y que cerraban un poco un ojo. Bueno, rutas vaticanas había varias y estos días apareció una bajo el régimen fascista y nazi que los funcionarios nazis lo calificaban a Pío XII de un enemigo y decían, este está escondiendo judíos por todos lados y eso hace la Iglesia Católica, lo cual cambia la visión que se tenía hasta hace poco de Pío XII como un colaborador. Así que la Iglesia durante la guerra organizó redes para que pudieran desplazarse y con documentos falsos una serie de gente. Y yo creo que esas redes continuaron después de la guerra con los que eran perseguidos políticos, ahora del otro lado, podríamos decir. En algún caso, alguna persona puede haber tenido sus simpatías, pero lo que Pío XII autorizó al acabar la guerra era con sentido humanitario. En eso hubo una fuerte colaboración del Vaticano en el escape de esta gente, so pretexto de decir que reorganizaban una diáspora
para equilibrar su presencia en distintos países del mundo. Al igual que en el caso de la Iglesia Argentina, el tema acá es que el Vaticano veía en el comunismo la amenaza más grave. El Vaticano veía especialmente a los colaboracionistas franceses, belgas, croatas, veía como anticomunistas cristianos, más que colaboradores del nazismo, y se propuso rescatar a esa gente y enviarlos a un lugar donde estuvieran bajo protección hasta que viniera una guerra que ellos consideraban inevitable entre Occidente y el comunismo. Cientos de fugitivos nazis que permanecían ocultos en Europa cruzaron las fronteras hacia Italia. En sedes diplomáticas e instituciones humanitarias o religiosas aguardaban un salvoconducto hacia algún país lejano que pudiera recibirlos. In Buenos Aires, 1 million teens line the streets as Juan Perón rides to inaugural ceremonies at the Government House and at the Chamber of Deputies. The newly elected president receives the ceremonial mace and colors of office from retiring President Edelmiro Farrell. A new leader for a key nation in Western Hemisphere solidarity. El 24 de febrero de 1946, el general Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales de la República Argentina. Perón designó como secretario privado de la presidencia y jefe de la División de Informaciones a un joven de origen alemán, Rodolfo Freude. Otro signo muy claro de la decisión de Perón es la incorporación de Rudi Freude, Rodolfo Freude, hijo del jerarca empresario Rodolfo Freude, cuyas vinculaciones con el Reich han sido claras. Estaba capacitado para atraer, para permitir ingresar a los nazis o no, o vetar el ingreso de determinadas personas. Por lo tanto, era un personaje muy poderoso. Era secretario de Perón. Uno de los tantos secretarios de Perón era Freud, por lo tanto tenía mucho poder, no era una persona cualquiera. Nunca fue secretario de Perón ni nada que se le parezca. Ni siquiera se veían, eran muy amigos. Se veían de tanto en tanto, después no se vieron más. Hay que dejar de lado los títulos que tenían estos personajes dentro del gobierno de Perón, ya que la influencia era personal, la influencia que había era por amistad directa con el general Perón, eso es lo que más se basaba Perón. No le importaba el cargo de la persona, sino si confiaba o no en él. El tema del escape de los nazis a la Argentina es un tema muy difícil de investigar en la Argentina aún hoy en día, porque roza la figura de Perón, lo cual es difícil, pero más difícil que eso todavía, inclusive puede llegar a rozar la figura de Evita, que en la Argentina ha sido prácticamente elevada a la condición de una santa. Pero esto sin duda ha puesto una mancha muy notoria sobre el uniforme del general Perón. Se han dicho tantas cosas, no era anti nada el peronismo, era pro, era el desarrollo de sus objetivos, que era la liberación nacional. El nazismo era un movimiento racista que creía en la raza superior, y el peronismo era todo lo contrario, creía en los rotosos, en lo que denominaban los intelectuales lumpenproletariado, en los marginados. Además hubo sectores judíos que participaron del movimiento peronista. A comienzos de 1946, el cardenal argentino Antonio Caggiano, representante de la organización laica anticomunista Acción Católica, viajó a Roma. El cardenal Caggiano se reunió con autoridades del Vaticano y ofreció la ayuda argentina para recibir a colaboracionistas franceses del régimen nazi que permanecían ocultos en Europa. Sí, yo lo conocí. Un hombre que fue hecho cardenal un poco porque es el que creó en la Argentina la Acción Católica, pero yo nunca le conocí ni la más mínima referencia a que de las palabras de él se pudiera deducir algo de animadversión hacia los de otra religión o hacia los judíos en particular, no sé. El cardenal Caggiano viaja a Roma y en nombre del gobierno argentino le ofrece al Vaticano
traer a la Argentina la gran cantidad de criminales franceses que había en Roma, que estaban siendo protegidos por el Vaticano. Cayano le escribe una carta al cardenal francés Tisserand diciéndole que Argentina está dispuesta a recibir a todas aquellas personas que por sus conductas y adscripciones políticas pudieran ser sancionados por sus vecinos y compatriotas. Bueno, yo no sé si en la carta ponía que eran nazis o simplemente es posible que hayan existido cartas porque la red esa que derivó hacia la Argentina, que era considerado un país de inmigrantes todavía, cantidad de gente se vino espontáneamente de Europa a la Argentina buscando un futuro mejor. Así que me parece natural que el cardenal Tisserand, que en Francia tenía un alto puesto, le escribiera a algún obispo de la Argentina pidiéndole que reciban algunos de esos, porque se estaba pensando en una tarea humanitaria. Cuando Cayano vuelve a la Argentina en el barco que él viene, llega el primer criminal que viene a la Argentina, que es un criminal de guerra francés. Viene en el mismo barco que Cayano. Y allí se empieza a armar la ruta de escape para criminales franceses y belgas, que después se extiende a los criminales croatas. En 1947, Rodolfo Freude creó una comisión de asesores confidenciales en materia migratoria. La comisión estaba integrada por los primeros colaboracionistas nazis que habían llegado al país. La cosa más concreta es que Perón conformó un grupo de asesores confidenciales del director de Migraciones, Pablo Diana, para que hiciera una selección de estas personas en el exterior, en sus respectivos países, e ingresaran al país. Y cuando había individuos que estaban necesitados de refugiarse en algún lugar, qué mejor que un país hospitalario. Ahora, Argentina no fue el único. Sí, sin dudas, fue probablemente el único que montó una estructura al servicio de la llegada de los nazis. In Argentina, all the conditions were right to accept Nazi war criminals. The government, the heads of state, were sympathetic to the Nazis. There were local groups who were also sympathetic, who wanted to accept these people. And there's a suspicion that there were also financial interests involved, which made it lucrative for these people to come to Argentina. En Argentina todavía lo que tiene que ver con el escape de nazis es usado por los antiperonistas para arrojarle tierra a Perón y es negado por los peronistas porque sienten que los afecta a ellos. Mi posición es la siguiente. Yo creo que el escape de nazis a la Argentina hubiese ocurrido con o sin Perón. Había razones en la Argentina suficientes como para ayudar a esta gente. Durante los siguientes 3 años, centenares de colaboracionistas alemanes, croatas, belgas, franceses, holandeses y eslovacos llegarían a la Argentina, protagonizando una de las fugas más importantes de la historia moderna. Algunos encontraron asilo en algún monasterio o en alguna iglesia, por un lado, porque si ustedes saben que Ante Pavelic y sus allegados ingresaron al país como monjes franciscanos. There were many Nazi war criminals who came to Argentina. There was Josef Schwamberger, who was the commandant of 3 important forced labor camps in Poland, a man by the name of Dinko Šakić, who was the commandant of the Jasenovac concentration camp in Croatia, a camp which was nicknamed the Auschwitz of the Balkans, camp in which at least 90,000 civilians were murdered. And he also went to Argentina, and we were very involved in exposing him. Y aunque hay otros países donde llegaron criminales de guerra, Brasil, Chile, inclusive Estados Unidos, en ninguno de esos casos se ha dado reuniones de criminales de guerra con el presidente de ese país dentro de la Casa de Gobierno de ese país. Y esta es la gran diferencia con lo que ocurrió en Argentina. En la Argentina el escape fue organizado directamente desde la Casa de Gobierno. Uno de los encargados de coordinar las operaciones de captación de nazis en Europa era un capitán de la SS de origen argentino, Carlos Futtner. Futtner es un chico que nace en Argentina, de padres alemanes, y la familia vuelve a Alemania cuando él es un adolescente. Y él
rápidamente ingresa en la CSS en la década del 30 y asciende a capitán. En los últimos meses de la guerra, Fulner está trabajando como un agente del servicio secreto de la CSS, tiene pasaporte argentino y pasaporte alemán, habla español perfecto, alemán perfecto, y es una especie de bisagra entre Alemania y la Argentina. Había sido expulsado de la CSS por estafas, así que uno tiene que pensar la canalla que tenía este Karl Fulner como para que lo echaran de una entidad criminal como eran las propias CSS. Y sin embargo este hombre era un ayudante directo de Juan Domingo Perón, lamentablemente. Fulner es el que coordina en representación de Perón y de Rodolfo Freude esta comisión de asesores confidenciales, y así ingresan criminales de guerra, colaboracionistas, en fin, gente de toda la haya. Y recién cuando esta red está muy aceitada y muy funcionando, es que los miembros de la CSS que trabajan con Perón para rescatar nazis se montan sobre esa red para sacar a nazis, lo que yo llamo hardcore nazis, criminales de nombres como Eichmann, Mengele, Priebke, y los ayudan a salir de Alemania a través de Suiza hasta la Argentina, montados en una red que ya había armado el Vaticano con la Iglesia Católica Argentina. Sirviéndose de la misma estructura con que había logrado captar a colaboracionistas, Fulner se dispuso a ayudar a salir ilegalmente de Europa a sus antiguos compañeros de la SS. En 1947, el gobierno justicialista lanzó el primer plan quinquenal, orientado al crecimiento industrial y militar de la nación. Con el declarado objetivo de promocionar la inmigración calificada hacia el país, el Estado argentino estableció oficinas migratorias en las principales ciudades europeas. La Delegación Argentina de Inmigración Europea no solo recibía solicitudes de inmigrantes que buscaban escapar de la miseria de la posguerra. A través de las mismas oficinas, alrededor de 1000 técnicos nazis que no habían sido captados por las grandes potencias ingresaron al país. Dijo siempre Perón, a nosotros nos costaba nada más el pasaje de Europa a la Argentina, mientras que en Alemania invirtieron mucho dinero en la formación profesional de esta gente. Se crearon oficinas específicas en Europa, donde los nazis que eran requeridos se presentaban, específicamente ciertos científicos, había una lista de 1600, se les pagaba el pasaje, se les pagaba la casa, el lugar de trabajo, es decir, a trabajar al área material de Córdoba, que se conoce hoy como el área material de Córdoba, donde desarrollaron aviones, cohetes y otras cuestiones con la intención de poner a Argentina en un determinado nivel. Invitados por el profesor Ronald Richter, llegamos a Huemul, asiento de la Planta Nacional de la Energía Atómica. Así entramos en contacto con el nuevo mundo científico que funciona en la pequeña isla que tiene en el doctor Richter a su ilustre propulsor, merced a la comprensión y apoyo que le prestara como conductor de la nación el presidente de los argentinos, General Perón. Pero lo mismo hizo Estados Unidos. A los técnicos y científicos alemanes, si no constaba que hubieran cometido un delito, se los llevaban y en algunos casos disminuyeron las penas de condenados en el juicio de Nuremberg porque les interesaba que algunos de ellos, como el de la fábrica Krupp, volvieran a producir. Por supuesto, la mitad de los científicos eran criminales de guerra. Uno de ellos es el caso de von Braun, ¿no? Quien había desarrollado en Alemania la bomba voladora B-2 y luego es el jefe del proyecto de la NASA. Lo cierto es que los científicos fueron captados en su mayoría por los Estados Unidos y la Unión Soviética, y en América del Sur y en la Argentina particularmente recibimos a los criminales, básicamente. El doctor Karl Barnett, que es llamado hoy el Mengele danés, y desde Praga hacía experiencias con los homosexuales en el campo de concentración de Buchenwald. Este médico fue contratado por el Ministerio de Salud de la República Argentina para continuar con sus investigaciones en hormonas para, entre comillas, por supuesto, curar homosexuales.
pero también llegaron personas extremadamente importantes. Una de ellas es el premio Nobel Friedrich Bergius. Este hombre había logrado sintetizar, a través del uso de carbón e hidrógeno, petróleo sintético. Justice in Nuremberg, Germany, is carefully guarded during the prosecution of the terrorists of the Nazi regime, who ravaged Europe and committed unbelievable crimes against humanity. El veredicto de los juicios celebrados en el Palacio de Justicia de la ciudad alemana de Nuremberg en septiembre de 1946 habían declarado a la SS como una organización criminal. La condena recaía sobre los funcionarios que habían pertenecido a las organizaciones, pero fundamentalmente sobre aquellos que habían impartido órdenes durante la solución final. Pasados los primeros años de posguerra, los nazis, que habían ejecutado asesinatos masivos, vislumbraban que con el transcurso del tiempo la difusión de sus crímenes, lejos de aplacarse, aumentaba. En la Unión Soviética mataron a todos. Ahí porque eran sumarios los juicios. Los que quedan en Occidente no. Se juzga en Nuremberg, se juzga a los cabecillas. Pero a los niveles medios se aplicó una especie de obediencia debida. Aún siendo jefe del departamento por la cuestión judía, el criminal Eichmann era una persona que sí era perseguida. Por supuesto, como era un puesto menor, considerado un puesto menor, no sufrió la persecución que sufrieron los grandes y por eso no estuvo en los juicios principales. Adolf Eichmann tenía la idea, tenía la fantasía de que él, si permanecía oculto en Alemania suficientemente tiempo, la gente se olvidaría de sus crímenes y podría quedarse a vivir en Alemania. Entonces él en el año 1948 ya obtiene papeles argentinos bajo el nombre falso de Ricardo Klement para llegar a la Argentina. Pero él decide permanecer en Europa para ver si no podía seguir viviendo ahí, que se olviden de él. Estados Unidos, por su cuenta, crea un tribunal donde se juzga a los médicos que habían intervenido en experiencias cruentas que terminaron con la muerte de miles de personas. Pero Mengele tiene muy pocas menciones. Priebke se encontró en una muy difícil situación porque él estaba oculto en Italia después de la guerra con muchos de sus camaradas que participaron en esta matanza de las fosas ardeatinas y fueron llevados a juicio en Italia y él seguía oculto. Se le otorgó un pasaporte de la Cruz Roja Internacional, es más, le permiten el cambio de nombre de Erich Priebke por el de Otto Pape. Durante el año 1948, la Oficina de Migraciones Argentina inició más de 500 expedientes diarios. En la sede italiana de la Delegación Argentina de Inmigración, Carlos Fulner repartió permisos de desembarco. Los aliados, Estados Unidos e Inglaterra, después de la guerra, durante un tiempo, contrataron a ex nazis, SS o ex croatas como expertos anticomunistas. Cuando ya esta gente perdió su utilidad, ya no los podían entregar a juicio, porque si los entregaban a juicio iban a levantar la mano y decir, pero yo estuve trabajando para Washington, o yo estuve trabajando para Londres o para el Vaticano. Entonces Perón muy hábilmente consideraba que era un deshonor llevar a juicio a un ejército derrotado y que él mismo se propuso rescatar a la mayor cantidad de alemanes que pudiera de los juicios en Europa. Ayudó al Vaticano, que buscaba dónde llevar a esta gente, y también ayudó a Washington y Londres, que no querían entregar a estas personas a juicio. Y por supuesto ayudó a los mismos nazis. Fulner vislumbra el negocio que significaba conocer todo el manejo que se hacía con esto. Él fundó un negocio aparte. No se puede decir bajo ningún concepto que había una estructura sólida que hiciera esto. Estamos hablando que algunos llegaron en submarinos, otros llegaron con pasaportes a su nombre, otros llegaron sin ningún tipo de trabajo, escapándose como vulgares criminales. Es decir, es toda una estructura un poco confusa. Y dentro de esa estructura van a parar una calle Paraná 145 de Olivos, donde era una especie, entre comillas, de aguantadero general, que era el primer lugar donde llegaban. En el caso de la mayoría de los criminales que llegaron, que son conocidos en la República Argentina, llegaron con pasaporte de la Cruz Roja Internacional. Mengele y Priebke, cuando obtienen papeles para venir a la Argentina, los papeles que obtienen son con números consecutivos. O sea, el Departamento de Migraciones abre un expediente para Priebke y un expediente para Mengele el mismo día, en el mismo momento. O sea que también acá hay una indudable muestra de que había una organización atrás de esto, porque tenemos un
Criminal SS Josef Mengele, bajo el nombre Helmut Gregor, y en Criminal SS Erich Priebke, que entró con el nombre Otto Pape, a quienes se les otorga permiso de entrada en el mismo momento por el Departamento de Migraciones. El 23 de octubre de 1948, en el puerto de Génova, Erich Priebke y su familia se embarcaron en el vapor San Giorgio con destino a Buenos Aires. 7 meses después, el 28 de mayo de 1949, Josef Mengele siguió sus pasos. Por entonces, Carlos Fultner había regresado a Buenos Aires, donde se encargaría de organizar la llegada de los criminales que había puesto a salvo. La paz, la felicidad y la prosperidad de que gozan por igual nativos y extranjeros son las evidencias que traen a nuestros puertos hermanos de todas las patrias, para quienes el nombre de Argentina pone emoción de fe y de esperanza en los corazones. El plan quinquenal de gobierno, de acuerdo a nuestras tradiciones de libertad y de fraternidad, en ningún caso restringe ni prohíbe la inmigración por razones de origen ni de credos, aunque prefiere aquella que por su procedencia, usos y costumbres e idioma sea la más fácilmente asimilable a las características étnicas, culturales y espirituales de la Argentina y se dedique a actividades agrícolas, ganaderas o del artesanado. Durante el periodo de posguerra, ingresaron a Argentina entre 500.000 y 750.000 inmigrantes, de los cuales 50.000 eran alemanes y al menos 180 habrían sido criminales de guerra nazi. El 14 de noviembre de 1948, Erich Priebke llegó a Buenos Aires. Ante las autoridades migratorias exhibió su pasaporte internacional de la Cruz Roja a nombre de Otto Pape y declaró trabajar de mayordomo. Josef Mengele, alias Helmut Gregor, ingresó a la República Argentina el 22 de junio de 1949. Entre sus pertenencias se encontraba un maletín con muestras genéticas obtenidas en Auschwitz. Dada la característica del país de ser un foco anti-yanqui en América Latina, debido a eso, la emigración de nazis obviamente prefería venir acá y no a Estados Unidos. Cuando hablamos de alemanes y austríacos que entraron en la Argentina, 3/4 no se quedaron en la Argentina. Siguieron a otros destinos en Sudamérica, Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil, etc. o regresaron a Europa. ערים כמו אוהנאו, שזה על גבול פרגוואי, ארגנטינה, או סנטה קטרינה בברזיל, שוב במשולש הגבולות של ארגנטינה, ברזיל, פרגוואי. כל אלה שימשו אטרקציה, כלומר אבן שואבת לגרמנים שבאו לשבת ולהתמקם על יד גרמנים שכבר היו במייל שם. Durante los años 40 y 50, los medios de comunicación, sobre todo en los Estados Unidos, que alentaban una campaña en contra del gobierno peronista, tenían esta tendencia de crear la imagen argentina como un paraíso para los fugitivos del Tercer Reich. Me parece que hay mucha exageración en eso. No siempre se trataba de una política clara, coherente, dirigida por el gobierno nacional. Ahora, la decisión de permitir el ingreso de colaboracionistas, digamos, gente que por sus prácticas en materia de inteligencia y seguridad en los ex países del eje y adláteres pudieran colaborar acá con lo que se llamaba en ese momento seguridad, sí. Tanto es así que en el año 1948 algunos diputados no peronistas denuncian en la Cámara que criminales de guerra como Otto Pace,
Teis y otros, están instruyendo a la Policía Federal en la Argentina. En julio de 1949, el Gobierno Nacional promulgó el decreto presidencial 15.972, que establecía la amnistía general para todos los inmigrantes ilegales que habitaban suelo argentino. Y allí se empiezan a presentar una gran cantidad de criminales que entraron, por ejemplo, un caso muy conocido es el caso de Erich Priebke. Y él se presenta y escribe un papel y dice que él en verdad se llama Erich Priebke y el gobierno argentino le otorga el documento con su nombre verdadero. Muchas veces se hablaba del decreto de amnistía del gobierno peronista, cuando de hecho se blanqueaba la situación de los nazis que entraron de forma ilegal a la Argentina. Y eso es cierto, pero al mismo tiempo también se legalizó la situación de miles de judíos. Perón siempre actuaba de una manera que es difícil agarrarlo y decir que actuó bien o mal. Ahora los partidarios de Perón dicen que no, que en verdad este decreto estaba diseñado para ayudar a los inmigrantes judíos que habían llegado también con nombres falsos o identidades falsas. Pero yo no vi ningún caso de un judío que haya entrado con nombre falso. Los judíos entraban negando su condición religiosa, porque simplemente eso ayudaba y aceitaba las cosas en Argentina. Yo creo que este decreto fue hecho para beneficiar a los criminales que tenían algo que ocultar y no a los refugiados del nazismo. Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, en medio de la crisis de posguerra que asolaba a los países participantes, Argentina atravesaba un periodo de prosperidad, con pleno empleo y profundas reformas sociales. Entre las empresas beneficiadas por el impulso de la obra pública se encontraba la Compañía Argentina para Proyectos y Realizaciones Industriales, Capri, propiedad de Carlos Fulner. La mayoría del dinero que se envió hacia la República Argentina, que enviaron los industriales, fue para crear compañías fantasmas en la República Argentina que permitieran lavar ese capital nazi que estaba llegando a nuestro país. La cuestión de traer nazis a la República Argentina se transformó en un enorme negocio. Fulner, que era una empresa mediante la cual se pueden dar los permisos de trabajo necesarios y empieza a traer los nazis. Capri trajo una cantidad indeterminada de nazis, porque conocemos algunos que estaban en blanco, otros llegaron en negro pero con permiso de la misma empresa. Entre ellos, uno de los conocidos fue Eichmann. Él se ve que no se han olvidado para nada de los crímenes de los nazis y que si no viene a la Argentina pronto se le iba a vencer sus papeles de entrada. Y viaja hasta Génova, y en Génova consigue un pasaporte de la Cruz Roja que está firmado por un padre que se llama Domoter, que es un franciscano allí de Génova. Se sube a un barco y viene a la Argentina, donde es recibido en el puerto por Carlos Fulner, el agente secreto de Perón. Adolf Eichmann llegó a Buenos Aires el 14 de julio de 1950 bajo el alias de Ricardo Clement. Al poco tiempo viajó a la provincia de Tucumán, en el norte argentino, contratado por la empresa Capri. Llega una cantidad de técnicos y se van a trabajar a Tucumán, en la construcción del dique del Cadillal. Porque personas como Adolf Eichmann no tenían ninguna capacidad laboral de ningún tipo, no tenían entrenamiento para nada que no fuera el exterminio de judíos. Y esta compañía Capri le dio trabajo a él y a otros como él. Hacia 1954, la comunidad nazi en Argentina estaba asentada y disfrutaba de la impunidad que había conseguido. La gran mayoría de los criminales de guerra optaban por alejarse de los centros urbanos y viajaban por el territorio nacional en busca del anonimato. La mayoría de los que no habían llegado en submarinos y llegaban por vías irregulares a la República Argentina, tuvieron que comenzar trabajando como mecánicos de abajo, o en el caso específico de Priebke, que recordemos que llega con el nombre de Otto Pape, y su familia comienza a trabajar, consigue trabajo de mozo en la City porteña, en un restaurante de la City porteña, luego con alguna ayuda de todas las estructuras nazis que había acá en la República Argentina, se compra un fondo de negocio en Bariloche y comienza ahí su actuación como en el ramo de los comestibles. Y vivió en la zona de Bariloche, que es una zona
de los Andes, muy similar a Suiza, era director de un colegio, tenía una delicatessen a la cual iba mucha gente en Bariloche porque vendía muy ricos productos. O sea, es un caso sumamente interesante el de Pripke. En el caso de Mengele es muy claro que Roberto Mertig, el dueño de Orbis, que fue una gran fábrica en su momento, lo apoyó y le dio albergue en todo, y después que el laboratorio Fabrofarm lo incorporó como parte de su plantel. Mengele, el tiempo que vivió en la Argentina, vivió esplendorosamente. Entre otros negocios que podemos conocer es una fábrica de tornillos de bronce, y a su vez tuvo oficinas en 4 o 5 lugares de la capital federal, es decir, tenía varias propiedades, con lo cual ya tenía una estructura que en caso de persecución le permitía moverse de un lugar a otro. Listen, the most important thing that's involved here, no one expected these people to get important jobs. They couldn't get important jobs because they had to hide their identities. In other words, Adolf Eichmann was not living under the name Adolf Eichmann. And many of these people changed their names and were not interested in any way, shape, or form in any undue publicity. Because had they assumed any prominence, then that naturally would have attracted the attention of the Nazi hunters, of the governments that wanted to bring them to justice. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el problema de los refugiados en Europa, en su mayoría víctimas del régimen nazi, había sido crítico. En 1948, los judíos que habían sobrevivido al Shoah se habían trasladado hacia Palestina, donde se había asentado el Estado de Israel. Los estados árabes que rodeaban al Estado de Israel comienzan una guerra que dura virtualmente 6-7 años, hasta 1956 aproximadamente, y en ese momento, es decir, en que el Estado de Israel estaba ocupado en su propia defensa, peleando contra los países que lo rodeaban, que resistían la presencia del Estado, recae la actividad de persecución del nazismo no ya en las Naciones Unidas a través de los juicios de Nuremberg, sino en individuos que por una razón u otra logró formar archivos denunciando la presencia de nazis en diversos lugares, hasta que, faltos de recursos generalmente, cerraron sus archivos y los mandaron al Estado de Israel. Sin embargo, desde su fundación, Israel había protagonizado enfrentamientos militares con los países vecinos y postergado la denuncia activa del Holocausto. Ante esta situación, gran cantidad de víctimas del nazismo comenzaron a recopilar información sobre los responsables operativos de los campos de exterminio, cuya identidad comenzaba a caer en el olvido. Las cámaras del noticiario panamericano captaron el 16 de junio la iniciación del Movimiento de Liberación Nacional. Las Fuerzas Armadas salieron a la calle para devolver al pueblo argentino la libertad avasallada por la dictadura. Estas escenas no requieren comentario. El drama que soportó el país hizo necesaria esta revolución libertadora, que no fue contra las instituciones, sino precisamente para salvar al pueblo de la soberbia de un dictador y el sometimiento a un régimen despótico. El 16 de septiembre de 1955, fuerzas militares comandadas por la Marina derrocaron al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. En el año 54, antes del golpe del año 55, de la llamada Revolución Libertadora, Perón, que seguía con su política de agitación popular, pero ya con la situación económica menos buena, empezó a sentir la oposición de los sectores que lo habían acompañado al principio, que era la iglesia preconciliar, la iglesia tradicionalista conservadora, y los militares. A eso se juntó la gente de clase media, liberal o inclusive socialista, que también estaba en contra de Perón por otros motivos, porque lo consideraba fascista. Perón empezó a mandar una serie de proyectos de ley al Congreso ya en marzo del 55, eran todos muy agresivos: separación de iglesia y Estado, ley de divorcio y otra serie de leyes que eran muy contra la iglesia. Entonces la iglesia se pasó al bando contrario. Entonces Perón, para combatir eso, tuvo que agitar a las masas, más que lo que sus propios compañeros militares querían. Entonces empezó a perder apoyo
entre los propios grupos fascistizantes o así llamados nacionalistas, que lo apoyaron al principio, se fueron yendo, y los militares también dijeron, bueno, un poco está bien, pero esto es demasiado. Mañana se muere Perón y toda esta gente movilizada se vuelven comunistas. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Fue ese bombardeo, en el momento no se tomó conciencia, pero después se vio más que fue una atrocidad. Y bueno, el resultado fue que esa noche hubo quema de iglesias, unas 13 iglesias del centro de Buenos Aires, qué sé yo, San Francisco, La Curia. Pero hoy, diríamos, la iglesia no le recuerda al peronismo. Ustedes quemaron iglesias, porque podrían recordar, y eran muy católicos los que bombardearon la Plaza de Mayo. Durante el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora, el Servicio de Inteligencia del Ejército confiscó toda información relacionada con los nazis en Argentina. En poco tiempo, las nuevas autoridades sabían quiénes eran y dónde vivían los criminales nazis que habitaban en Argentina. Sin embargo, la protección del gobierno militar sobre los nazis continuó siendo efectiva. Hay una tendencia a pensar que los nazis llegaron a la Argentina y básicamente estuvieron protegidos por Perón, cosa que es cierto hasta un punto, pero también no menos cierto es que esa protección la siguieron teniendo con posterioridad al derrocamiento de Perón cuando fue la llamada Revolución Libertadora. Los católicos integristas que forman parte de la llamada Revolución Libertadora también tenían fuertes vínculos con personajes que actuaron en el periodo de Perón en relación con el ingreso de criminales de guerra. Y hacia fines del segundo gobierno peronista, esta gente ya tenía alianzas con los que iban a ser futuro gobierno. Lo que sucede es que para ese periodo histórico la demanda de países de refugio era mucho menor, pero también siguieron absolutamente protegidos en términos de que nadie los denunciaba y nadie los extraditaba, aunque hubieran pedidos de distintos países. Solamente entregan a 4 o 5, donde queda información del nombre con que habían entrado y con el nombre con que estaban figurando en la República Argentina, y eso permite la captura y el reclamo por parte de Israel y otras naciones de algunos nazis, pero muy pocos, hablamos de 3 o 4 personas. Tras el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón, Adolf Eichmann comenzó a trabajar como operario en una empresa automotriz alemana ubicada en la zona industrial de González Catán, en la provincia de Buenos Aires. Sería el último trabajo de su vida. En el periodo que Eichmann abandona Capri, deja de trabajar por la falta de nuevas obras públicas donde ellos generalmente trabajaban, el propio Fulner, a través de fondos reservados y fondos que había en la República Argentina para el mantenimiento de estos criminales, los va manteniendo mientras consiguen un nuevo trabajo y al final consiguen trabajar en Mercedes-Benz Argentina. En la liquidación de sueldos del año 59, él figuraba con su nombre supuesto, es decir, como Ricardo Clement. Cuando Eichmann es contratado, las acciones de la empresa estaban en manos del Estado argentino. Entonces, si bien todos dicen que con la Libertadora los nazis se fueron, esto en realidad es relativamente falso. Los que se fueron algunos científicos que el Estado argentino había contratado y como ya no había dinero para continuar con estos proyectos, se fueron. Without doubt, the most personally moving moment for Israeli troops was the capture of the old city of Jerusalem, the location of an ancient Jewish holy place, revered by the Israelis. The fighting over, thousands of joyous civilians, students, and troops streamed toward the Mandelbaum gates. It's the first time in 19 years that Jews have been allowed to visit and pray at the site of the ancient Temple of Solomon. Hacia 1956, el Estado de Israel había estabilizado su situación en la región y el gobierno había comenzado a recibir denuncias y a buscar a los nazis fugitivos. El servicio de inteligencia israelí, Mossad, no ignoraba que algunos países latinoamericanos habían servido de refugio de gran cantidad de nazis. Hacia mediados de los años 50, y cuando ya tenía apoyo de los Estados Unidos, comienza el Estado de Israel a buscar a ciertos nazis que ellos consideraban que eran los cabecillas que faltaban juzgar,
y juega un papel, por supuesto, fundamental. ובאמת, כאשר המודיעין הישראלי התחיל לחפש אחרי אקס-נאצים, ואז אחד המקומות הראשונים שחיפשנו היו בדרום אמריקה, מאחר וידענו והכרנו את המושבות הגרמניות שם. Israel used to have a special police unit to investigate these cases. Doesn't exist anymore. For a wide variety of reasons, in many respects, Israel has preferred to let the international Jewish organizations, like the Simon Wiesenthal Center, do the dirty work. El Estado de Israel tomó parte de los archivos que habían juntado los casanazis, como puede ser Wiesenthal, como dijimos, o luego posteriormente los Klarsfeld. Bueno, y de esta forma fueron haciendo archivos que permitieron, junto con información que se recibía sobre el lugar donde estaban viviendo y todo lo demás, buscar a estos nazis. ברגע מסוים הייתה מדיניות שהיא הייתה בשנות ה-50 וה-60 לנסות להביא עד כמה שאפשר נאצים למשפט, או בישראל או מחוץ לישראל. En noviembre de 1956, Joseph Mengele solicitó un pasaporte bajo su verdadero nombre en la embajada alemana en Buenos Aires. Sí, lo que hay en Alemania es que está recibiendo enormes presiones, ya que toda su política estaba siendo controlada nuevamente por los nazis. En todos los estamentos, desde la justicia, el poder político, los nazis ocupaban el poder económico, estaba totalmente ocupado por los nazis. Es más, los nazis estaban volviendo a retomar sus nombres originales. Sabiendo perfectamente que él era Mengele, quien le hizo el cambio de nombre en la República Argentina fue la Embajada de la República Alemana en Buenos Aires. La embajada alemana le da un pasaporte con su nombre verdadero, Joseph Mengele. Inclusive él viaja a Suiza, viaja a Europa y vive con bastante libertad hasta el año 59, cuando las cosas cambian en Alemania y el gobierno alemán le pide a la Argentina su extradición. El 30 de septiembre de 1959, el juzgado alemán de Freiburg cursó el primer pedido oficial de extradición de la República Federal Alemana sobre Joseph Mengele. Alertado, Mengele huyó del país, perdiéndose para siempre. Cuando el fiscal en Alemania decide pedir su extradición, lo que hacen es avisarle que ese hecho va a suceder y con su nombre viaja hacia Alemania en 1959, aproximadamente 2 meses antes de la llegada del pedido de extradición, que si mal no recuerdo es en junio del 59. Ahora bien, todo el mundo dice que Mengele huyó hacia Paraguay, porque estos eran trascendidos de la época que la propia embajada de la República Federal de Alemania tiraba hacia la prensa. Pero lo cierto es que la embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires y la República Argentina sabían que en febrero de 1959, Joseph Mengele, con su nombre, con su pasaporte y con la última foto sacada, se dirigió hacia Alemania y no hacia Paraguay. שנים לא, חיפשנו אותו אחר כך מספר שנים, אף פעם לא מצאנו. כלומר, היינו בכמה נקודות שהיינו מאוד קרובים אליו, אבל ממש לא מצאנו אותו. Y ya en la década del 80 su vida ya no es lo que era, porque su familia ya en tal clandestinidad no lo puede apoyar económicamente. Y muere pacíficamente, muere de un ataque al corazón nadando en una playa en Brasil, lo cual no es una muerte demasiado desagradable, pero vivió sus últimos años en una situación de bastante pobreza y desamparo. Tengo mis dudas sobre si realmente el cuerpo de ese alemán encontrado allí en forma extraña y sin pruebas realmente ni testigos de los sucesos sea el cuerpo de Mengele. Hoy sabemos perfectamente por documentación argentina que en febrero de 1959 pidió permiso a la Policía Federal, trajo testigos, todos los pedidos los cumplió con su nombre y en febrero de 1959 viajó hacia Alemania. Si bien existen diversas versiones de cómo llegó la noticia, lo cierto es que a finales de la década del 50 el Estado de Israel recibió información confidencial sobre el paradero de Adolf Eichmann. Hay diferentes versiones al respecto de quién lo delata.
Una de las versiones muy fuertes que hay, y que yo tengo testimonios bastante importantes, es que el Servicio de Inteligencia del Ejército directamente manda a Israel la información de que Eichmann está trabajando en la Mercedes-Benz y luego los israelíes lo capturan. Existe uno de los dichos, es la de un tal Herman, que algunas personas en Israel dicen que fue él el que lo delató. הבת שלו למדה בבואנוס איירס, בבית ספר תיכון, עם בנו של אייכמן, עם ניקולס אייכמן, והיא סיפרה את זה בבית, ואז האיש ישב יום אחד בסוף 58, בסדר? וכתב מכתב, את המכתב הראשון שהוא כתב, הוא כתב לבאואר, שהיה היועץ התובע הכללי של פרנקפורט באותה עת, וכך התגלגל המכתב גם לידינו. Simón Wiesenthal recibió una información sobre la presunta presencia de Eichmann en Argentina, hizo un contacto con autoridades israelíes y se pudo comprobar que efectivamente Clement era nada menos que Adolf Eichmann. La Argentina en distintos periodos, bajo gobiernos civiles o militares, no colaboró con los pedidos de extradición por parte de otros países. Ya desde el año 1946 el Estado argentino venía recibiendo una gran cantidad de pedidos de extradición de una gran cantidad de países y siempre los negaba. Entonces los israelíes decidieron que en caso de Eichmann no iban a actuar por derecha y que la única manera, como suele ocurrir en la Argentina, de obtener resultados era actuar por izquierda y decidieron el secuestro directamente. Entre abril y mayo de 1960, un comando especial del Servicio Secreto de Israel, dirigido por el jefe de operaciones Rafi Eitan, arribó secretamente a Buenos Aires. El objetivo era el secuestro de Adolf Eichmann. Lo concreto es que se trató de un grupo israelí de 4 o 5 personas que llevaron adelante la acción, que había viajado a la Argentina dentro de un marco de distintas delegaciones mundiales que habían llegado al país por la celebración de los 150 años de la Revolución de Mayo. I think it's fair to say that there was a very serious danger that if the news will become public, or if it will become known to the German embassy in Buenos Aires, that he would be tipped off and he would escape. וכראש אגף המבצעים של המוסד, של השב"כ, באותה עת, קיבלתי על עצמי את האחריות לפיקוד על המבצע בתוך תחומי ארגנטינה. היו למבצע 2 נקודות קריטיות. האחת, כיצד אנחנו לוקחים את האיש ומכניסים אותו לאיזשהו safe house, כלומר בית בטוח בתחומי בואנוס איירס, או בתחום בואנוס איירס או לידה. והנקודה הקריטית השנייה, איך אנחנו לוקחים אותו אחר כך ומעבירים אותו לישראל. El 11 de mayo de 1960, el grupo comando del Mossad interceptó a Adolf Eichmann cuando regresaba a su casa de la calle Garibaldi 6061, en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. אנחנו חיכינו במערב קרוב מאוד לבית שלו, ידענו מעיכובים קודמים שהאיש מגיע בין 7 ל-8 בערב, מגיע לביתו, יורד מאוטובוס, בערך במרחק של 150, אולי 200 מטר מהבית, היה בית בודד, אנחנו חיכינו בשביל הזה, האיש הגיע, צבי מלחין, אחד המבצעים, התקרב לעומתו, תפס אותו, משה תבור ואני יצאנו לעזור לו, שלושתנו גררנו את האיש למכונית, כל זה מה שאני אומר לך עכשיו
נמשך לא יותר מחצי דקה, בערך, אולי 40 שניות. האיש היה במכונית, המכונית התחילה לנסוע, כאשר הייתה לנו מכונית ליווי מאחור, מכונית נוספת, ונסענו בערך עד בית המבטחים, הייתה בערך שעה נסיעה, נסענו בערך שעה, הבאנו אותו לבית המבטחים, שם הפשטנו אותו ערום, אבל עם עיניים סגורות, בדקנו עוד פעם, מצאנו את כל הסימנים המעידים, צלקות, מידות, ידענו, זה האיש, ואז התחלנו לשאול אותו שאלות. השאלה הראשונה הייתה, מה שמך? האיש אמר, אוטו הניגר, זה היה השם שהוא השתמש בו לאחר מחנה השבויים. לא זה, מה עוד שמך? אמר ריקרדו קלמנט, זה השם שהוא השתמש בו בארגנטינה. מה מספר ה-SS שלך? ואמר בדיוק את מספר ה-SS שלו, ואז שאלנו מה שמך, ואז הוא אמר אייכמן. Eichmann fue trasladado a un lugar secreto de la provincia de Buenos Aires. Durante 10 días permaneció atado y con los ojos vendados mientras los agentes secretos decidían cómo sacarlo del país. El 21 de mayo de 1960, los agentes del servicio secreto israelí embarcaron secretamente a Adolf Eichmann en un avión comercial rumbo a Tel Aviv. 2 días más tarde, David Ben-Gurion, primer ministro israelí, declaró que Eichmann estaba detenido en Israel, donde sería sometido a juicio. La detención de Eichmann en territorio nacional argentino generó protestas del gobierno en Naciones Unidas. El 21 de junio, el representante argentino ante la ONU, Mario Amadeo, presentó una protesta oficial ante el Comité de Seguridad del organismo internacional. Claro está que la reacción del gobierno nacional creo que era de Frondizi, evidentemente tuvo que enojarse un poco, porque claro, que vengan a sacar a una persona de acá, gente de afuera, pero no mucho, no se enojó demasiado, que sabía que, digamos, no era defendible esa persona, independientemente de que el método pudiera ser más aprobable o menos. There was absolutely no thought of putting him in trial in Argentina because Argentina had no such interest, had no such expertise, was really incapable of bringing him to trial in the manner that a criminal like this deserved. So it's true that Israel did something which really was not according to international law, but I think that there are certain times in the history of nations where you have to do certain things that under normal circumstances you wouldn't do. El rapto de Eichmann en la Argentina fue un acto de manifiesta violación del derecho constitucional de los pueblos, de la relación entre los pueblos. Esto fue así. Humanamente tal vez esté justificado, desde el punto de vista constitucional y legal no. No se puede raptar a un ciudadano, cualquiera sea su ideología y su actuación, pasando por encima de las leyes y de la Constitución argentina. תראה, הכוונה מראש, כלומר לפי הנחייתו של ראש ממשלת ישראל דאז בן גוריון, הכוונה הראשונה הייתה להביא אחד מהנאצים שהיו קשורים בהשמדת היהודים באירופה, להביא אותו למשפט בישראל. זו הייתה המטרה, זו הייתה ההנחיה. לא חיפשנו נקמה, חיפשנו מה שנקרא תהודה עולמית לנושא. In Jerusalem, the trial of Adolf Eichmann begins, reviving memories of the Nazi horrors of the Second World War. Entering the bulletproof prisoner's box is the man charged with the annihilation of millions of Jews in Nazi death camps. Eichmann fue declarado culpable y condenado a morir ahorcado. El 31 de mayo de 1962, Adolf Eichmann fue ejecutado en Jerusalén por el gobierno de Israel. Durante el juicio, se le preguntó al acusado si se sentía culpable de los crímenes cometidos. Eichmann respondió que no. Simon Wiesenthal,
El Casanasis, que había dedicado gran parte de su vida a la búsqueda de Eichmann, sostuvo que el juez tendría que haberle hecho la misma pregunta 6 millones de veces. Israel hizo justicia y yo creo que Dios estaba de acuerdo con esto. Hay muchos Eichmanns que todavía andan en este mundo y que están muy bien resguardados. במיוחד לאחר משפט אייכמן, רוב המדינות בעולם חוקקו חוקים לגבי נאצים שהיו קשורים בשואה. בשואה, לאו דווקא בשואה של ישראל, גם בשואה של הצוענים, או בשואה של ההומוסקסואלים, או של נכים, מה שהגרמנים עשו. אז חוקים כאלה בהדרגה חוקקו ברוב המדינות הנאורות בעולם, ואז במידה וגילינו איזשהו נאצי, אנחנו העדפנו להעביר אותו למשפט באותה ארץ. וזה קרה עשרות פעמים אגב. Fue recién después de la captura de Eichmann que la Argentina en algunos pocos casos empezó a otorgar pedidos de extradición. A comienzos de 1994, un equipo de la televisión norteamericana denunció la presencia de Erich Priebke en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina. En noviembre de 1995, 51 años después de haber escapado de la justicia italiana, el ex capitán de la SS fue extraditado a Italia y trasladado a Roma para ser juzgado por su participación en la matanza de las fosas ardeatinas. A Priebke lo encontró un equipo de la televisión de Estados Unidos y el centro lo supo obviamente antes que la información se diera a conocimiento público. Se hicieron todos los contactos necesarios para que cuando el informe saliera al aire estuvieran listos todos los procedimientos para proceder, valga la redundancia, al arresto, ¿no? Cuando Priebke se ordena la extradición, al final de todo, la policía cuando sale de su caso lo abraza, incluso al pie del avión, cuando subían todos lo abrazan a Priebke, como diciendo que pobre nuestro camarada caído en desgracia, ¿no? Finalmente, el 7 de marzo de 1998, Erich Priebke fue condenado a cadena perpetua. Y Priebke ahora está bajo arresto domiciliario y quizás sea uno de los últimos nazis alemanes extraditados a la Argentina, porque los que quedan ya seguramente son demasiado viejos para extraditarlos. Como yo soy una de las pocas sobrevivientes que pasó tantas cosas y tanto martirio, yo me dirijo al mundo entero, sobre todo a la juventud, a que luchen, que nunca más haya genocidios, holocaustos, shoahs, que nunca más uno haga contiendas contra el otro, que podamos vivir en paz, en armonía, que el amor lo vale todo, que nos querramos y nos ayudemos unos a los otros y que sintamos uno por el otro cuando el otro sufre. Esto es un legado que mando a la humanidad y a la juventud. Que esto pase por generaciones a generaciones.